Bien, bueno, pues tenemos una gran cantidad de temas. Yo quiero reiterar mi bienvenida a México de las hermanas indígenas latinoamericanas, que efectivamente tienen una agenda cada una, además de ser una agenda general, pues cada país tiene su propia agenda porque hay procesos nacionales que son indistintos. Sin embargo, creo que la experiencia que se tienen en los distintos países sobre lo que se va ganando permite que se refleje en las propias agendas particulares nacionales de cada una de las organizaciones. Yo creo que ha sido muy importante el que ustedes hayan logrado, a pesar de que faltan muchas cosas por hacer, que hayan logrado que esta materia referida concretamente a los pueblos indígenas cobre una gran relevancia en Naciones Unidas, por ejemplo, que haya una integralidad en donde de repente encontramos temas que no parecieran son importantes en los pueblos indígenas, por ejemplo, la lucha contra el VIH-Sida, que yo conozco, y están integradas las organizaciones indígenas de todo el mundo, o el asunto relacionado con los reconocimientos de los derechos a la diversidad sexual, que pareciera que no tuviera nada que ver, y de repente yo he estado en reuniones de organizaciones de pueblos indígenas donde ese es el tema, se reúnen para ese tema, y obviamente que hay una exigibilidad respecto de que la discriminación que se vive normalmente en las naciones, obviamente cuando se trasladan hacia los pueblos indígenas es mucho más cruda. Y cuando se trata además de una discriminación relacionada con las mujeres, todavía la discriminación es más cruenta. No solamente hay una discriminación por ser mujeres, sino por ser indígenas o por ser indígenas menores de edad, entonces es la discriminación mucho más alta. Me parece que la discriminación que se evidencia desde distintas formas lleva a que tengamos en nuestras agendas, en los parlamentos, la necesidad de seguir visibilizando que cuando se trata de violencia de género, la violencia es más cruenta en las mujeres indígenas. Cuando se está exigiendo educación, por supuesto que la educación para los pueblos indígenas tiene una connotación distinta, porque además el seguir insistiendo que ésta sea bilingüe, como ustedes lo plantean, parece que esta exigencia encuentra un muro de contención en donde rebotan las palabras y no hay una atención que pueda entender que forma parte de la del propio reconocimiento de los derechos humanos colectivos a los que no se tendría que estar nadie cuestionando que por qué se tiene que estar pidiendo. Debería ser algo totalmente normal, regular, y no estar en una situación en la que se encuentra. Y lo que pasa en sus países no es diferente a lo que pasa en México. Lo que pasa en México tiene distintas expresiones dependiendo de dónde se esté, pero prácticamente encontramos la misma situación en todos los pueblos indígenas. Han hecho referencias a la falta de representatividad en los espacios políticos. Yo creo que ese tema lo conozco muy bien, porque las acciones afirmativas desde los partidos políticos encuentran una gran cantidad de resistencias para las mujeres, y cuando trata de acciones afirmativas para que haya representatividad de las mujeres indígenas, encuentra una gran cantidad de problemas. Y los problemas no solamente vienen de los propios partidos, sino de los propios pueblos indígenas. Es decir, tenemos que estar dando distintas luchas para que podamos remontar estos usos que prohíben que las mujeres participen en espacios públicos. Y necesitamos que los derechos de participación
que afectan tanto a las mujeres ciertamente tengan una resolución efectiva y eficiente que garantice que las mujeres indígenas estén en la toma de decisiones. Y mientras que eso no se logre, sigue estando una situación de discriminación y una situación de retroceso. No hay manera de resolverlo si no están las mujeres tomando decisiones. Y además, tomando las decisiones allí donde viven. No es que las mujeres se empoderen y salgan a luchar a otros espacios como luego suele suceder porque no les queda de otra, sino seguir luchando allí, en la cotidianidad, todos los días, frente al sistema patriarcal, que insisto es más cruento que el sistema patriarcal en nuestras ciudades, en las otras poblaciones. Entonces, ese es un tema que vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir pugnando para que los partidos políticos, para que las leyes electorales tomen determinaciones, pero también para que haya voluntad política, para que además de que queden inscritos en las normas, en las leyes, queden las normas debidamente reglamentadas, no se convierta en una letra que, insisto, encuentra, al igual que la educación, un gran dique que impide que se concrete la participación de las mujeres. Ya hay muchas formas en la cotidianidad, que ustedes conocen mejor que yo, que impiden eso y que castigan también de manera muy cruenta a quienes se atreven a luchar, a pugnar, a ir contra la corriente. Entonces es muy complejo. Por eso creo que no es el tema, pero lo apunto, sí es necesario discutir qué significa que en el marco jurídico fundamental de una nación, de una república, por ejemplo, voy a hablar de la de México, quede inscrito debidamente en ese marco fundamental cómo se tiene que lograr que los usos y costumbres no estén por encima de los preceptos constitucionales, sobre todo cuando refiere a derechos humanos. Eso tenemos que discutirlo, que los usos y que las costumbres de los pueblos indígenas, sus propias reglas ancestrales de toda su vida, no se contrapongan con lo que vamos logrando en nuestra constitucionalidad y en nuestras propias leyes. Pongo el ejemplo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo he estado en espacios, no sé si me ha acompañado Marta, pero Celia sí, en donde hemos discutido, vamos a visibilizar de manera escrita, explícita a las mujeres indígenas, o cuando hablamos de las mujeres estamos integrando a las mujeres a todas en toda su diversidad y pluriculturalidad. Esta multiculturalidad, donde están todas, estamos todas, porque todas tenemos el mismo problema, porque es la misma condición que determina la condición de género. Sin embargo, efectivamente, cuando lo trasladamos en lo concreto a las mujeres indígenas, tenemos que particularizar los obstaculizadores culturales patriarcales, androcéntricos, consuetudinarios, que impiden que las mujeres sean consideradas como sujetas no de acción, no, sujetas de derechos. Ya se hizo una sujeta de atención, ya se dio un gran avance allí. Pues no, hay que ir por todo como sujetas de derechos. Entonces sí es un problema muy grave. Las presiones, ustedes lo viven mejor que yo, peor, ¿no? Saben perfectamente que ha sido muy complejo, ha sido muy difícil. Hay lugares en donde no hay manera que entremos. Hay situaciones en México en donde no hay manera de que se entre. Y las mujeres son incluso asesinadas cuando se atreven a tomar decisiones o a señalar o a evidenciar. Entonces, no es cualquier tema y es un tema, sí es un tema de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que sí es verdad, México tiene una característica de una participación en el ámbito internacional que lo evidencia no solamente como un gran aliado de todas nuestras causas, sino que además México es
sin lugar a dudas, y esa ha sido su historia, como una parte importante y trascendental a la hora de la negociación. No solamente en el caso de la materia referida a los pueblos indígenas, en todas las materias del derecho internacional. Ha sido, nosotros encontramos en los antecedentes de muchas convenciones, de muchas conferencias, también de declaraciones, en muchos trabajos que se gestan en el ámbito internacional, sea de Naciones Unidas o en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, como un participante preponderante a la hora de la negociación. No podemos tener mejor aliado. Pero el caso de México es sui generis, porque lo que se gesta afuera no se refleja en nuestro país. No hay esa misma eficiencia y no existe ese mismo compromiso a la hora de concretar esos acuerdos o a la hora de concretar esos resolutivos o a la hora de concretar los preceptos de convenciones, de tratados internacionales que debieran ser una norma legal a lo largo y ancho del país, y eso no pasa. Entonces sí tenemos que batallar mucho para que haya congruencia en ese sentido, y entonces se entiende, tenemos muchos tratados que no tienen la misma trascendencia acá, o los discuten allá, pero todavía no los aprobamos. En la OIT hay alrededor de 5, por ejemplo, en la OIT. Entonces necesitamos ahí tomar muchas previsiones para que tengamos posibilidades de que haya una congruencia, y en ese sentido el trabajo parlamentario de la Comisión de Derechos Humanos, pues espero que sea cada vez más eficiente para lograr que México, que el Estado parte, que haya una voluntad política de quien gobierna para que dé instrucciones a la Cancillería y nos mande al Senado de la República todos los tratados internacionales, entre ellos los que ustedes han referido aquí, para que los podamos aprobar en términos del artículo 76 de nuestra Constitución. ¿Cómo lograr entonces que avancemos para que los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, tengan acceso a la educación, para que haya un reconocimiento sine qua non a que el solo hecho de nacer no significa que tengamos que sufrir distintos tipos y modalidades de discriminación, que tengamos acceso a una vida libre de violencia, tengamos posibilidades de decidir nuestro proyecto de vida, que ustedes tengan posibilidades de decidir su proyecto de vida, lo que quieren ser. Es ciertamente muy complejo, pero precisamente por eso yo creo que es importante que veamos que todos los temas que ustedes aquí han planteado ciertamente encuentren un canal de interlocución aquí en esta comisión. Esta es una primera reunión de seguramente muchas que vamos a tener. Lo que compete al Senado de la República, hay un compromiso que lo vamos a concretar, pero ya en lo particular, o sea, ¿qué es exactamente? Si estamos frente a una discusión de la reforma político-electoral, ¿qué es ahí? A eso me refiero, allá concretarlo, no una intervención en la generalidad, sino cómo vamos a incidir en los cambios en la legislación, cómo vamos a incidir en que en el trabajo parlamentario busquemos, gestionemos para que haya voluntad política, a pesar de los señalamientos de quién está frente a la dependencia encargada de esta materia. Yo digo que hay que dar beneficio de la duda, hay que, así están las cosas. Yo creo que no conozco, Marta, la trayectoria de quien ha quedado al frente, pero me parece que lo que tenemos que hacer es, bueno, está nombrada porque es una atribución del Ejecutivo. No es que tenga que poner a consideración, a lo mejor debía haber sido el método, pero yo lo que no se puede cuestionar es que es una atribución del Ejecutivo nombrar a sus funcionarios y funcionarias. Entonces veamos con ella, para ver qué compromisos, cuál es su agenda, qué consecución hay de lo que ya se quedó, de lo que ya se avanzó, para que no se vuelva a empezar.
¿no? Y en todo caso usemos la política para que podamos incidir en que haya continuidad de lo que ya se empezó a lograr. Y lo que se ha atorado, pues que lo retome. En ese aspecto cuenten con nosotros para ese trabajo parlamentario, ¿sí? Y finalmente, también en lo que podamos incidir no es nuestra facultad, no es nuestra atribución la materia que refiere a presupuestos, pero podemos incidir y trabajar, y hay un camino también abierto con la Cámara de Diputados. A ellos les toca resolver el asunto del presupuesto de egresos de la Federación, la etiquetación de todos los programas que tienen que respaldar las políticas públicas, las acciones gubernamentales que necesariamente tienen que estar inscritas para apoyar con recursos de todo tipo para que se puedan concretar todas estas exigencias y haya respuestas concretas que permitan su evaluación año con año. Yo creo que hay un gran listado de pendientes a pesar de los avances que se han tenido, y me parece que en esta primera reunión de acercamiento yo les doy las gracias por su participación y por supuesto cada vez que vengan a México tienen las puertas abiertas ustedes, hermanas latinoamericanas, hermanas indígenas, y a mis compañeras, amigas y aliadas mexicanas, pues también seguirnos viendo y seguir platicando. No creo que los temas se agoten el día de hoy en esta primera reunión, pero están punteadas cuando menos los asuntos que ustedes han señalado para seguirlos discutiendo. Y yo creo que ese es un primer paso para la concreción de políticas, porque estamos haciendo política. Estamos hablando, estamos creando mesas de discusión, de acercamiento, y en todo caso veamos cuáles son los puntos sobre las IES que tenemos que remarcar más. Yo estoy atenta a todo lo que ustedes me propongan y estoy atenta a todo lo que ustedes me exijan, porque soy su representante popular de ustedes y quiero que me usen. Estoy a sus órdenes. Si no hay alguna otra intervención, por favor, Natalia.